tiempo. Hermana Dauner, si me puede poner la diapositiva, por favor. Gracias. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ya dejar de deliberar, ¿verdad?, el tema, y vamos a poner atención a los demás grupos. ¿Sí? Ya, ¿verdad? Ok. Vamos a girar nuestra sillita para poder ver al frente y vamos a comenzar a escuchar a los grupos, diferentes grupos que tenemos y que nos van a explicar un poquito de acuerdo a lo que leyeron en el libro, de acuerdo a sus experiencias en su vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo vamos a explicar este tema? Vamos a ver. El primero es, ¿qué es el evangelismo? Así que les voy a pedir a todos que pongamos atención porque ahí van a haber partes que creo que hay que rellenar en su libro. Así que las vamos a estar poniendo acá también. ¿Qué es el evangelismo? Gloria a Jesús, Dios les bendiga, hermanos. Aquí venimos como grupo, como equipo. Vamos a ver lo que es la primera parte del tema. Dice la parte A, ¿qué es el evangelismo? El significado etimológico de la palabra evangelismo, la palabra evangelio proviene del griego evangelizo, cuyo significado es traigo buenas noticias. Y evangelio significa buenas noticias. El hermano Ricardo va a explicar un poco. Bueno, literalmente ya está ahí explicado. Evangelio es buenas noticias. Solo que nuestras nuevas noticias son las de que Cristo salva, que Jesús vino y sacrificó para limpiar el pecado que habíamos cometido y que nos había separado de Dios. Entonces, en la práctica es eso, pues, dar una buena noticia, pero es sobre Jesucristo. Amén. Amén. Yo les voy a hablar un poquito del significado de evangelismo según el libro. Es cuando hablamos a la gente las buenas noticias de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió por nosotros pecados, les salvará de sus pecados y les dará vida eterna por la fe en su muerte expiatoria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Lo que el hermano acaba de leer, que las buenas noticias, no sé si recuerdan ustedes en el Evangelio de San Juan, cuando fueron las mujeres al sepulcro, ¿qué pasó ahí en el sepulcro? Estaba la tumba vacía. Y ellas estaban preocupadas. Y si te lo llevaste, le dijeron a un ángel, ¿verdad? ¿Y dónde lo has puesto? Pero ella se quedó viendo, bueno, si él dijo que iba a resucitar. Y sale ella corriendo a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Y ese es el mensaje que nosotros llevamos a las personas. Ahora ya no le agregamos solo a resucitado, sino que sana, salva, viene. Son las, ¿cómo se llama? Sana, salva, bautiza y viene. ¿Verdad? Son las 4 doctrinas fundamentales que si la iglesia no las cree, está perdida. Entonces, el evangelismo, hermano, significa buenas nuevas. ¿Quién llevó las buenas nuevas en el evangelio también? Otra mujer, además de Magdalena. ¿Quién más llevó las buenas nuevas? La samaritana. Vengan a ver un hombre que me ha dicho toda la verdad. Ella se quedó, hermano, realmente a él tenía ni de aquí, ni le han contado, y ya se dio cuenta cómo es mi vida, ¿verdad? Y todos creyeron, y es más, le dijeron a esta mujer samaritana, no dice cómo se llama, ¿verdad que no? Dice, mira mujer, ya no creemos por lo que tú dices, sino por lo que él dice. Ese es el evangelio. Y alguien me explicaba ahí, y es cierto, hermanos, el evangelio no es solo verbal, sino que también testimonial. Le digo yo testimonial, el testimonio que nosotros damos en casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, ese testimonio es el evangelio y habla mucho. ¿Cómo dijo, hermano? Habla mucho. Habla mucho. El testimonio, aunque usted no pueda gesticular palabras para decirle a la gente, su testimonio es, pero es cristiano, pero soy cristiano. Amén. Dice el milagro del evangelio, del evangelismo. El evangelismo es la presentación de Jesucristo, es el
poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como el Salvador y servirle como Señor en la iglesia. Amén. Bueno, el texto vamos a decir. Bueno, El texto que nos tocó fue San Juan 3:16 y dice, Aquí yo leo primero. porque Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. Ya vimos que es el evangelismo, dijeron los hermanos. Buenas nuevas, aprendámoslo, buenas nuevas. ¿Por qué evangelizamos? Es el segundo grupo. No, ¿por qué evangelizamos? Después van ustedes, hermanas. Están ansiosas las hermanas, ¿verdad? Por compartir lo que han aprendido en esta noche. Qué bueno. Vamos a hacerlo unos 3 minutitos. Amén. Amén, Dios les bendiga. Este tema nos tocó, ¿por qué evangelizamos? Número 1, para que conozcan de Cristo, para que sean salvas, porque es un mandato directo para hacer crecer el evangelio y hacer discípulos. Y dar oportunidad de ser salvos es un mandato porque Dios nos da la instrucción de ir, bautizar, enseñar y hacer. Amén. Amén. Quiero comentarles una experiencia que Dios nos permitió tener cuando una joven recibió a Cristo acá en la iglesia. Dios nos dio la oportunidad de poder acercarnos a ella, con la ayuda de Dios, pues discipularla, instruirle, enseñarle, darle a conocer cualquier duda que ella tenía, nos lo comunicaba y así fue como, gracias a Dios, ahora ella trabaja con nosotros en el Ministerio de Iglesia Infantil. Cuando alguien recibe a Cristo, no es de soltarlo, es de seguir animándole y enseñándole y con la ayuda de Dios, pues discipulándole e instruyendo. Amén. Amén. Sí, yo era apoyo moral. Amén, amén. Hoy sí, hermana. ¿Con qué autoridad evangelizamos? Nos van a decir las hermanas. Diga, hermana Blanquita. Que las personas sean salvas. El propósito del evangelismo. Muy bien. ¿Con qué autoridad evangelizamos? Dios les bendiga, hermanos. Pues sí, la pregunta es, ¿con qué autoridad evangelizamos, verdad? La autoridad que nos ayuda y nos conmueve a evangelizar es la autoridad que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Es compartir el evangelio, ¿verdad? Y ganar almas, ¿verdad? Ganar almas, o sea, compartir el evangelio a las personas que aún no han conocido de Cristo. Porque dice que Dios nos da esa potestad, dice, de parte de Dios viene esa potestad, nos es dada dice, desde el cielo y en la tierra, dice, para que nosotros vayamos a ser discípulos. Y hacer discípulos es compartir la palabra y hacer que la persona, pues como decía la hermana, venga a la iglesia y seguirla ayudando, ¿verdad? Para que se anime a seguir adelante en lo que es la palabra de Dios. O sea, es alimentarla con la palabra de Dios. Gracias. Me le bendiga, hermano. Sí, el Señor pues nos manda, ¿verdad? A que evangelicemos y con esa autoridad que también el Señor Dios, pues de creador del cielo y la tierra, le dio autoridad primero al Señor Jesucristo. Y esa autoridad nos la ha pasado a nosotros, ¿vea? Por medio del Espíritu Santo, que llevemos la gran comisión, ¿verdad? Entonces, que podamos, con esa autoridad que Él nos ha revestido, podamos hablar a otros del amor de Cristo, del amor a las almas, ¿verdad? De ese amor tan grande que el Señor tiene y que compartamos, ¿verdad? También hoy que estamos viendo misiones, vemos esas personas que nos dan un gran ejemplo, los misioneros. Cuando oía a la hermana, perdón, y que
a la hermana Flor de la India y a muchas, que ella tenía un título y pues dejó su trabajo y todo y hoy está allá, ¿verdad? Entonces, lo que dice Pablo, todo lo que tuve lo tengo hoy por basura y hoy ella va a evangelizar, ¿verdad? Todo lo que ella ha sido licenciada y todo lo ha tomado como por nada, porque por basura, dicen, vea, porque ahora ella va a evangelizar, así que es de pues un buen ejemplo para todos nosotros, primeramente para mí, hermano. Así que tener ese amor a las almas y con esa autoridad ir, ¿verdad? Revestidos del Espíritu Santo por medio de Jesucristo en la gran comisión que es dada por Dios, el Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Con qué autoridad evangelizamos? Con la autoridad que nos dio Dios. Dice por ahí en una parte de su libro que en esto de evangelizar estamos asociados con Jesús. O sea que podemos contar con su apoyo al momento de evangelizar, ¿verdad? Con su autoridad. El último grupo, ¿quiénes deben evangelizar? Que el Señor les bendiga. La pregunta que nos toca a nosotros, ¿quiénes deben evangelizar? Entonces, nosotros primero van a pasar las niñas a leer nuestro versículo clave de todo esto. Es Juan 11:12. Te voy a ayudar. Ay, aquí. Aquí está. Mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y habéis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Haciendo ya mención de los dos versículos, los podemos unir y respondiendo a esa pregunta es los que han recibido a Cristo y creen en su nombre. Es decir, todos los que hemos aceptado a Cristo, porque nosotros tenemos la obligación de llegar a aquellas personas a evangelizarlas y decirles que de nuestro Dios, todo lo que ha hecho en nosotros también lo puede hacer con ellos. Y para culminar sería Marcos 16:15, cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, es ahí donde debemos de cumplir con ese mandato. Gloria al Señor. Aquí hay unas lagunas en ese literal D, si las quieren llenar. ¿Quiénes deben evangelizar? En el literal A dice, vosotros sois mis testigos, y si no, pues lo podemos rellenar en casita tranquilamente también. Muy bien, veamos la siguiente diapositiva. Entonces, esta parte ya, las hermanas ya hablaron acerca de que somos testigos. Pasemos la siguiente, por favor. Ok, evangelismo personal, algo que usted ya lo sabe, lo maneja muy bien, y vamos a solamente hacer un pequeño recordatorio. Veamos la siguiente, hermano Abner. Vamos a ver, ¿cómo evangelizar personalmente? El evangelismo personal. Dice, en la tarea de evangelizar, lo que les decía, estamos asociados con Dios, dice. Dice, por lo tanto, debemos confiar en que Dios hará su parte. Nosotros ponemos la semilla y Dios dará el crecimiento. La siguiente. Debemos ¿cómo evangelizar personalmente? Ese es como el título, ¿verdad? O la pregunta, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo realizar evangelismo personal? Lo primero, debemos de interceder por las personas que deseamos alcanzar. ¿A cuántos les han encontrado en algún momento que andan evangelizando? Personas duras, personas confrontativas, e incluso personas que uno siente un rechazo o alguna presencia, ¿verdad?
oposición. Ayer le dijeron. Bien, entonces, en ese tipo, en el evangelismo personal, lo primero que debemos de hacer es interceder por la persona a la que le vamos a ir a compartir el evangelio. ¿Por qué? Nosotros podemos hablar bien bonito, podemos venir del instituto bíblico, podemos tener muchos estudios en la Biblia, pero quien va a transformar, quien va a poner susceptible el corazón de aquella persona es únicamente Dios el que va a abrir esa puerta, ¿verdad? Entonces, lo primero, interceder, orar para que sus corazones estén abiertos para escuchar la palabra de Dios. Mateo 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Para que esa palabra caiga en tierra fértil, debemos de interceder, orar para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Y en tercer lugar, debemos de orar para que el Espíritu Santo los acerque a Dios. Entonces, el primer paso para realizar el evangelismo personal es interceder, orar por la tierra que vamos a ir a sembrar el evangelio. Amén. Veamos la siguiente. Segundo paso. Debemos interesarnos por conocer las necesidades de las personas y a través de ellas presentarles una solución en Jesucristo. Muchas veces, bueno, hemos oído aquí en predicaciones a personas pues que nos hacen reflexionar y nos dicen que muchas veces nosotros solamente ofrecemos orar por las necesidades de las personas. Sin embargo, no buscamos de qué forma práctica poderles ayudar o darles la mano, ¿verdad? Ay, hermana, fíjese que ore por mí que no tengo para el pasaje, para irme en el bus. Ay, voy a orar, hermana, y voy a ayunar para que Dios le provea. Y quizás aquí ando en la bolsa para poderle dar, ¿verdad? Entonces, parte del evangelismo personal es interesarnos por conocer las necesidades de las personas. A veces es un buen gancho llegar, ¿verdad? Evangelizar y llevar víveres a alguna comunidad y a partir de ahí pues poder evangelizar, o lo que se hizo hace poco, reventar una piñata, ¿verdad? Hacer algo bonito para los niños, una necesidad personal. Tenemos el caso, lo que ustedes explicaban, el grupo de Juan 3:16 de la Samaritana, ¿sí? ¿Qué hizo primero Jesús? Jesús se interesó por una necesidad física. ¿Cuál era? El agua, este fue su ganchito, ¿verdad? Esa necesidad que tenía la persona. Jesús usó como punto de contacto la necesidad que tenía la mujer samaritana de sacar, ¿qué? Agua. Segundo, Jesús supo relacionar la sed física con la sed del alma que tenía esa mujer. Tercero, Jesús supo aplicar el resultado satisfactorio de beber agua en tiempo de sed con la satisfacción que Dios produce en el alma de todo pecador. Si se fija, Jesús llegó con una necesidad física, se interesó por la necesidad que tenía ella de tomar agua y de ahí arrancó para ya hablarle de aquella sed espiritual y cómo él podía darle de esa agua que viva, de esa agua que jamás se iba a acabar. Y así fue como evangelizó a la samaritana. La mujer al final creyó y fue salva porque Jesús ministró a sus necesidades en primer lugar. Muy bien, la primera dijimos, el primer paso para realizar evangelismo personal, interceder, orar. Segundo dijimos, interesarnos por las necesidades de aquella persona. ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Verdad? Físicamente, ¿verdad? Tercero, debemos acercarnos a las personas con sabiduría, prudencia, paciencia y misericordia. En el punto anterior de hablar de interesarnos por las necesidades, ¿verdad? De la persona, el que estábamos hablando hace un momento, se me viene a la mente el ministerio darle vosotros de comer, ¿verdad? ¿Cuál es el gancho del ministerio? Darle de comer, darle un plato, suplir una necesidad física inmediata que tiene una persona para poder, ¿qué? Compartir el evangelio. Eso es un buen ejemplo. Volvamos al número 3. Debemos acercarnos a las personas con sabiduría, prudencia, paciencia y misericordia. ¿Cómo vamos a aplicar la sabiduría para evangelizar a alguien? ¿Cómo lo aplicaríamos? Cuando hay más necesidad.
no entrar condenando, ¿verdad? Sino que ser inteligentes, estrategas como Jesús, ¿verdad? Cuando evangelizó a la samaritana, abordarlas en el momento más oportuno. Segundo, ¿cómo podemos aplicar la prudencia al momento de evangelizar? ¿Ven ustedes el dibujo de la prudencia que está haciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo? Mejor. Muy bien, así es. Ujú. Claro. Muy bien. El hermano también decía, escuchar primero también, ¿verdad? Antes no vamos a meter las patas, dicen por ahí. Testificarles sin ofensas, sin presiones, evitar polémicas acaloradas y callar oportunamente. Nosotros teníamos una tía que era testiga de Jehová, algunos la conocieron. Ella tenía algún circunstancias de la vida, tenía algún problema mental por ciertas ocasiones, temporadas, ¿verdad? No entendemos por qué. Pero esta tía era testiga de Jehová, pero cuando llegaba a evangelizar a las personas, creo que así le llaman a ellos también, llegaba a evangelizar a las personas, llegaba a la casa y le veía algún crucifijo a la casa donde estaba o alguna imagen, llegaba y se los quitaba, en algunas ocasiones creo que hasta les quebró, porque y empezaba. ¿Creen usted que iba a lograr su misión? Quizás tenía razón, pero no tenía la prudencia, la persona no iba, tal vez más después, ¿verdad? La persona por eso decíamos de interceder, porque es Dios quien va a cambiar algunas situaciones, va a preparar esa tierra, pero nosotros debemos de actuar con prudencia. ¿Sí, hermana Adela? Y decidimos, usted con su religión y yo con la mía, porque empezamos a compartir la palabra, entonces terminamos entiendo. Queremos estar mejor. Muy bien. Y prudencia incluso no significa quizás aceptar el pecado de la persona o aceptar, sino que simplemente abordarla poco a poco, con prudencia, con inteligencia, ¿verdad? Ir poco a poco, orando para que el Espíritu Santo vaya haciendo sentir a esa persona qué es lo que debe de cambiar. Testificarla sin ofensas, bueno, ya lo leímos. El tercero, aplicar la paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Del Seguro Social tal vez, ¿verdad? Pero que tengan esa virtud de la paciencia, creo que la mayoría somos impacientes. No, que el hermano acepte ya, pero ya. A usted le estoy haciendo el llamamiento, pase, y muchas veces les insistimos, ¿verdad? Demasiado, a veces hay que tener, con algunas personas sí funciona, con algunas personas sí necesitamos que nos saquen carrera para buscar al Señor, pero hay otras que es un poco más lento el proceso y debemos de tener paciencia, ¿sí, hermana Leti? Viene la persona, se le hace el llamamiento y lo que se acerca pues le evangelizar, pero no, como dice, no lo vamos a presionar, no lo vamos a obligar, hay que tener paciencia, porque por lo menos ya vino. Amén. Y esta vez no lo hizo, y otra vez lo puede hacer. Amén. Y eso es tener paciencia, porque a veces uno no funciona, pues levántese, véngase, y yo viste aquí que hasta lo levanta, y otra vez, ya, no sirve de nada. Así es. Muy bien. O porque le dio pena, vea, que lo estuvieran señalando. Amén. Y el cuarto, perdón, aplicar la misericordia. Alguien hablaba por ahí de levantarles el ego, no sé cómo me decía, de hacerlo sentir bien, ¿verdad? Recordemos que evangelizamos, ¿por qué? Por misericordia, ¿verdad? Queremos que así como Dios tuvo misericordia de mi vida, así como Dios me pudo perdonar esa infinidad de pecados que yo tenía y me ha sacado del lodo cenagoso, yo también quiero que aquella persona, aquel amigo, aquel vecino, aquel familiar, también
también pueda recibir ese mismo amor de Dios, ¿verdad? Evangelizamos por misericordia. Entonces debemos de aplicar sabiduría, prudencia, paciencia y misericordia al momento del evangelismo personal. Pasemos a la siguiente. Hermano Abner, ahí está. Dice, para finalizar, vamos a hacer un pequeño repaso nada más porque ustedes ya lo manejan de memoria, estoy segura. Las 4 verdades a comunicar en la evangelización. Podemos decirle muchas cosas al que vamos a ir a evangelizar, ¿sí? Hablarle de muchas cosas de la Biblia, pero estos 4 verdades fundamentales tienen que ir incluidas sí o sí. O sea, son la base de la evangelización, ¿verdad? Podemos decirle, hablarle de muchos pasajes, pero siempre tenemos que comunicar estas 4 verdades. ¿Verdad? Veamos la primera. Verdades en la evangelización. Verdades. O sea, los 4 pasos que la persona debe de seguir para ser salva según, el material que nosotros tenemos. El primero es, le vamos a hablar del propósito de Dios. Eso es lo que viene en la mayoría de trataditos. El propósito de Dios. ¿Qué le voy a decir primero? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios le ama y quiere que usted sea salvo, que usted vive eternamente. No voy a entrar condenando, decían por allá, ¿verdad? Mire, si usted como es pecador se vira al infierno. No, voy a empezar primero. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted sea salvo, que usted viva una vida eterna con Él, ¿sí? ¿Verdad? Ese es el propósito. Y ahí aplicamos el texto Juan 3:16, que ya lo podemos. El segundo es, ya le dijimos cuál es el propósito. El segundo paso es hacer ver cuál es el problema. Sí, Dios quiere que sea salvo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que somos pecadores. El primero es Juan 3:16. El segundo es Romanos 3:23. El problema. Dios quiere que usted sea salvo, pero somos pecadores. ¿Sí? Nos equivocamos, fallamos y ese pecado no nos va a dejar entrar al reino de los cielos. Y ahí leemos Romanos 3:23, ¿qué es? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el tercer paso, para que la persona sea salva o para que le demos el evangelismo personal es, ya le dijimos cuál es el propósito, ya le dijimos cuál es el problema que tenemos, ahora le decimos cuál es la solución. No lo vamos a dejar en problemado, vea. Mire, fíjese que usted, como somos pecadores, nos vamos a ir al infierno y nos vemos, vea, adiós. ¿Y qué pasó? No, le vamos a dar la solución. Y ese es el paso número 3, la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Que Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la deuda por usted. Esa deuda que de pecado que debíamos de pagar, esa muerte eterna, Cristo la pagó en la cruz. Y ahí leemos Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veo que algunos están anotando y se me había olvidado que se los traía impresos. ¿Pueden pasarlos? Ahí van los textos. Hermana Leti, hágame el favor de pasarlos. Ahí vienen los textos y vienen los 4 pasos para que podamos aprenderlos, ¿sí? Ok. Paso. ¿Sí? Aún pecadores parece que no va solo por lo que no ha recibido a Cristo, sino también con nosotros. También. Siendo aún pecadores. Muy bien. También Romanos 6:23. También, Primera de Pedro 3:18, también lo podemos aplicar ahí. Y el cuarto paso y último es, ya le dijimos al hermano cuál es el propósito para su vida. Ya le dijimos cuál es el problema que tenemos. Ya le dimos la solución. Pero ahora, ¿qué debe de hacer él? Recibir a Cristo. Y ese es el paso número 4. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? La respuesta de la persona a la que estamos evangelizando es recibir a Cristo. Y concluimos, ahí si miran en el papelito, lo que Dios tiene para su vida. Y es la vida eterna, que es con lo que iniciamos, ¿verdad? El propósito. Y finalizamos con la oración de fe.
Muy bien. Ahora, vamos a ver. Hola, perdón. Ah, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vimos cómo evangelizar a una persona adulta, ¿sí? Vamos a ver rapidito un método que ya conocen, pero por si alguien no lo conocía, lo vamos a repasar. Les voy a pasar por acá unas hojitas. Y acá a este lado. Y le voy a pedir a hermana Sofía Belén, que ella es la experta en la materia, y nos va a explicar un poquito cómo evangelizar a un niño. ¿Ya tienen sus hojitas? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy les quiero enseñar cómo se va a usar el libro sin palabras. Jesús nos ha preparado un castillo para vivir en el cielo cuando muramos. Pero si cometemos un pecado, nuestro corazón se pone negro y sucio y no vamos a poder entrar al cielo. ¿Y con qué se puede limpiar nuestro corazón? Con un papel, con una toallita húmeda, con un mascón o con la sangre de Cristo. Entonces Jesús murió en la cruz, y cuando murió y derramó su sangre, tuvimos un corazón blanco. Nos limpió nuestro corazón con la sangre. Y si vamos a la iglesia, oramos y vamos a la iglesia, vamos a crecer como un árbol hasta llegar al reino de los cielos. Y así uno grande puede evangelizar a los niños o un niño a un adulto. ¿Alguna pregunta por si no entendieron? Dios les bendiga. Muy bien, esta es una técnica muy fácil para poder evangelizar a un niño o una niña, fácil de comprender. Se llama librito sin palabras. Este lo van a doblar en forma de acordeón. Con la primera portada va a ser el amarillo, el color amarillo, ¿sí? El color amarillo tiene que quedar así, al frente. Y de ahí lo van doblando en forma de acordeón para poder explicar a un niño o una niña acerca del plan de salvación de Cristo. Como Sofía Belén lo explicó muy bien, el color amarillo significa que el lugar que Dios tiene preparado para usted y para mí. Color negro, ¿qué significa? Dijo ella. Suciedad, pecado. El color rojo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El color blanco, ¿cómo queda nuestro corazón, verdad? Después de que Cristo ya lo lavó y pagó el pecado por nosotros. Y el color verde significa crecimiento espiritual, que traducido en palabras de adulto, perseverar en el evangelio. No solo aceptar a Cristo, sino que perseverar en el evangelio para crecer espiritualmente y poder así llegar al reino de los cielos. Y vamos a hacer un ejercicio de evangelización, pero en aras del tiempo vamos a terminar acá. Lo vamos a hacer el próximo miércoles porque esta clase era muy extensa y falta la mitad todavía. Así que su papelito que lleva de evangelismo de adultos, ¿sí? Todos tenemos los dos papelitos, los dos trataditos. Ok, para el próximo miércoles nos vamos a aprender los 4 pasos, las 4 verdades fundamentales que debemos de compartirle a las personas con el texto bíblico. Las 4
con su texto bíblico y vamos a aprendernos también el significado de los colores del libro sin palabras para poder evangelizar a un niño. Al nomás venir el próximo miércoles vamos a hacer una práctica en parejas y pues vamos a dar inicio pues el próximo miércoles con eso. Vamos a terminar hasta acá en virtud del tiempo y voy a dejar a mi hermano Abner, o oramos de una sola vez. Si gustan recogemos las ofrendas. Si alguien... Hermano Abner va a estar en la entrada recogiendo los libros, quienes ya lo traen lleno, quienes no lo han podido completar, les dijimos no se preocupen, durante la semana lo pueden completar. Si necesitan ayuda con una clase que no tengan, también pueden hacérnoslo saber. Pasen a recoger las ofrendas.